hay que ser morón para tú no entender que cuando tú quiebras, si no cambias nada, vas a volver a quebrar a menos que encuentres un pozo petrolero, a menos que encuentres oro. Hay que ser morón para no entender que cuando tú no puedes cumplir con tus acreedores porque en efecto te sobrecomprometiste. Y yo quiero hacer una lista de todos los trucos, y tú trabajaste allí en el capítulo, así que probablemente tú debes saber otros trucos más, de por qué terminamos en la ley promesa y cómo hoy todo el mundo está tan sorprendido y que tengamos un tutor, una junta que nos clave o que alegadamente nos destruye y que gobiernen desde una junta. A mí me parece que hay que discutir el cómo fue que llegamos ahí, porque al parecer la gente es morona y no recuerda. Y no sabe, y dicen que ni con un vaso de agua a la junta, como si en la independencia no hubiera juntas, si tú le cogiste prestado al Banco Gubernamental o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Como si no hubiera pasado Grecia, como si no hubiera pasado Argentina. O sea, como si no hubiéramos visto. Y por ahí va Venezuela. Y por ahí va Cuba, que recientemente ExxonMobil acaba de lograr ganar un caso diciendo que tienen que pagarle por todos los daños que le causaron cuando nacionalizaron su industria sin pagarle. Pero al parecer aquí en Puerto Rico, todo es lo ideológico. Es que yo pienso que hay que pagar cero de la deuda. Porque tú tienes una elucubración masturbatoria y tú estás allí en el escritorio del capítulo. Y tuve una elucubración. Y se me ocurre que hay que pagar cero, como si así fuera el mundo, como si así fuera la vida, como si yo le perdonara a la gente que me debe dinero a mí, yo les perdonara porque pues que yo soy tan bueno. Así no funciona el mundo. Y no sea imbécil, no se crea usted el cuento de que así funciona el mundo. Y esto empezó en el 1974, cuando Puerto Rico, en el 1974, Rafael Hernández Colón empezó a coger prestado para cuadrar el presupuesto de las corporaciones públicas. Gente, así fue que esto empezó. En una opinión del secretario de Justicia de Rafael Hernández Colón, que dijo que se podía cuadrar el presupuesto y que la Constitución de Puerto Rico, que exige que el presupuesto tiene que estar cuadrado, eso se le permitía cuadrar con préstamos el presupuesto. Esa opinión del Departamento de Justicia del 1974 fue lo que provocó que hoy, 50 años después, estemos en la posición en la que estamos, porque hasta aquellos momentos siempre había que cuadrar el presupuesto con lo que había en la caja. No se podía coger prestado para cuadrar el presupuesto porque Puerto Rico en su constitución sabia decía que tú no podías coger más prestado del 15% de las rentas netas. Es decir, si tú por 2 años consecutivos, si tú ingresaste 100 millones, puedes deber 15, no puedes deber más de 15. En otras palabras, Puerto Rico en su constitución decía, primero pasamos hambre, primero no le echamos gasolina a la policía, primero no le damos de comer a los niños en los comedores escolares, pero hay que pagar la deuda. Eso fue lo que Puerto Rico dijo en su constitución. Lo que nuestros padres votaron y aprobaron para formar el gobierno fue que nosotros primero pasábamos hambre, primero no le pagamos a los médicos de centro médico, nos quedamos sin medicamentos, pero la deuda había que pagarla. Eso es lo que decía nuestra constitución, aprobada por nosotros y no enmendada por nosotros, dicho sea de paso. Pero cuando se vio el primer apretón después de esa constitución, que fue en el 1973, el gobernador Hernández Colón cuadró el presupuesto con un préstamo. Y eso no se podía hacer. Pero el Departamento de Justicia, socorro desastre jurídico, le dijo al gobernador, sí, coge un préstamo y con un préstamo cuadramos el presupuesto. Y así se cuadra el presupuesto. Recuerden que en 1974 acaba de pasar la primera gran recesión de 1973 porque había una decisión del presidente Nixon que nos iba a pactar más el dólar, nos iba a pegar, pacto Bretton Woods, al oro. Que no iba a haber reservas de oro. No iba a haber reservas de oro vaqueando el valor del dólar y que el mercado se encargaría de cuál era el valor del dólar. Y además ocurrió la famosa guerra entre Israel y Egipto, bla, bla, y además de eso el embargo de la OPEP. Todo eso ocurrió y Puerto Rico, que tenía el crecimiento económico más grande del mundo de 1942 a 1973, por 30 años,
nunca tuvo un fondo de reserva para en caso de que la cosa se pusiera mala, como siempre, pues nosotros cogimos el dinero y nos lo fututeamos. Y Adolfo. Y Fernández Colón y los legisladores de la época que aprobaron en su web. Seguro. Y por si acaso, yo estoy convencido de que otros gobernadores hubieran hecho lo mismo, porque los próximos gobernadores se encargaron de hacer cosas bien parecidas, por no decir que todos cuadraron los presupuestos a base de algún tipo de préstamo, a base de algún tipo de truco. Y Adolfo, vamos a lo próximo. Porque cuando aquello ocurrió en el 1974 y empezaron a cuadrarse los presupuestos con préstamos, los próximos gobernadores se encargaron de crear lo que llamamos la deuda extraconstitucional. Porque nuestra Constitución decía que había que cuadrar el presupuesto obligatoriamente. No se podía marronear. Usted tenía que cuadrar el presupuesto. Eso decía nuestra Constitución. Pero empezamos a hacer cuanto truco había. Uno de ellos, no pagarle a las corporaciones públicas. Es decir, yo uso la luz, yo uso el agua, pero no la pago. Y después digo que cuadré el presupuesto. ¿Y qué pasó? Que llegamos a un punto en que le debíamos a la Autoridad de Energía Eléctrica $900 millones. ¿Y qué hizo la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues lo que Hernández Colón dijo que se podía hacer, lo que dijo el secretario de Justicia en 74, coger un préstamo. Así que todos los gobernadores de ahí en adelante empezaron a coger un préstamo. No yo, gobierno central, porque el gobierno central no podía excederse del 15%, pero no le pagaba a la Autoridad de Acueducto, no le pagaba a las navieras, no le pagaba a la Autoridad de Energía Eléctrica, no le pagaba el Fondo de Seguro del Estado, no le pagaba a las corporaciones públicas, no le pagaba a la ACA, y esas corporaciones públicas tenían que hacer un préstamo. Y ese préstamo se pagaba ¿con qué? Con los impuestos nuestros indirectos, los cargos que nos cobraban a nosotros a través de los patronos con el Fondo de Seguro del Estado, los vehículos y todas esas otras cosas, el impuesto de la crudita, la vampirita y todos aquellos famosos impuestos que puso Hernández Colón desde entonces. Y los próximos gobernadores hicieron lo mismo. En vez de pagarle al día y estar corriente como se supone que sea, así cualquiera cuadra el presupuesto. Cualquiera cuadra el presupuesto si no paga la hipoteca. O tú no cuadras tu presupuesto en tu casa y tú no pagas la hipoteca. Y tú no pagas la renta. Y me sobran dos. ¡Sobran! Chacho, uno está bollante si no pagas la hipoteca y no pagas el carro. Pues eso hizo nuestro gobierno. Y eso que ocurrió en el 74 y que siguió ocurriendo posteriormente, en el 1999, Moody's le dice al gobierno, mira, llegaste a un punto donde básicamente ya la deuda extraconstitucional, el truco ese de no pagar la luz y el agua y no pagar las corporaciones públicas y que ellas sean las que se endeuden a nombre tuyo, ya llegó una cantidad billonaria. 1999. ¿Y qué hicimos? Le metimos el chambón pata abajo a una obra de infraestructura pública sin la capacidad de mantener, porque cualquiera tiene el dinero para construir. Cualquiera construye una casa, no cualquiera mantiene un hogar. Una casa la construye cualquiera hace 4 paredes ahí, pero paga la luz, el agua, el teléfono, la comida, el plan médico, el teléfono, el internet todos los días, a ver si es lo mismo un hogar que una casa. Pues, ¿qué ocurre, Adolfo y pueblo de Puerto Rico? Que desde entonces, nosotros, en vez de ponerle un stop al gasto público, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el gasto público. Hemos aumentado los impuestos y en vez de reformar el gobierno, le metimos una infraestructura al país cuyo costo no podemos mantener o cuyo costo de mantenimiento no estamos dispuestos a sacar. Y ahí está el tren urbano que generaba pérdidas anuales de 180 millones de pesos entre toda la infraestructura de la AMA, las lanchas y el tren. Y ahí está la reforma de salud que generaba un presupuesto deficitario de 400 a 600 millones anuales y ahora sin los fondos federales de casi 4 billones de dólares el déficit anual, si no es por los fondos federales. Esa es la verdad. Y seguimos. Y ahora estamos en una situación de total indefensión. Si mañana el gobierno de Estados Unidos dice se acabó los fondos de Medicaid, que no sean compulsorios y a Dios que reparta suerte. Y todo el mundo que sabe de lo que estoy hablando sabe que ese cliff está ahí y que gracias a Dios hasta el día de hoy siempre nos han aprobado los chavitos. Pero en cualquier momento eso cambia y nuestro sistema de salud está deficitario por todos lados. Por todos lados, porque tenemos un sistema de salud que depende de que la gente siga consumiendo servicios sin tener que hacer el esfuerzo de la prevención. No hay sistema de salud que aguante esto, gente. Cuando tienes 60% de la población en obesidad, 60% de la población con enfermedades crónicas, y la gente va a decir, que los planes médicos, gente, quienes más ganan chavos son las farmacéuticas. Pero son otros 20 pesos. No son los planes médicos. Pero esos son otros 20 pesos y esa es otra conversación. El punto largo corto es, toda esa infraestructura
y toda esa empleomanía pública y todas esas pensiones, alguien las va a pagar. Y nosotros pospusimos las decisiones en el 2006, cuando aprobamos el IBU. Porque en el 2006, cuando quebró el gobierno, porque el gobierno de Puerto Rico quebró en el 2006, porque en el 2004, Sila Calderón le preguntó a Aníbal, que iba a ser el candidato del Partido Popular, ¿qué tú quieres? Tengo 500 millones en un préstamo que le hice el Banco Gubernamental de Fomento. Se los damos a los empleados públicos en un aumento, se los damos como un bono para ganar las elecciones. ¿Y qué hizo Aníbal Acevedo Vilá, ese gran analista político actualmente y gurú de las finanzas? Aníbal Acevedo dijo, dale un aumento a los empleados públicos. Hay un pequeño detalle, los aumentos de sueldo son recurrentes, no es un bono de una vez. Y el año después, el gobierno de Puerto Rico gana Aníbal, pero con una legislatura del PNP. Con Kenneth McClintock y José Aponte. José Aponte y Kenneth McClintock le dijeron, yo no te voy a aprobar el préstamo que hizo Sila y por el cual tú te comprometiste a pagarle 600, 500 millones de pesos a los empleados públicos, búscate dónde los vas a sacar porque yo no te lo voy a aprobar. La linda, le diste un aumento a los empleados para ganar las elecciones, ganaste las elecciones y ahora ¿con qué pagar ese aumento de sueldo? Dicho de paso, hago paréntesis. Ganó las elecciones, se llevó un caso a Boston y por metida de pata de Tomás Rivera Chat y no hacer lo correcto, también. Pero nada, eso era para hacer eso es otro tema. Pues esa es la historia. Pues en el 2005 Puerto Rico quebró. ¿Y cuál fue la solución de la quiebra de Puerto Rico? Porque Puerto Rico no tenía gente. Puerto Rico cerró el gobierno mayo 1 del 2006. ¿Y por qué cerró el gobierno? Porque necesitaba 700 millones en un préstamo o de lo contrario cerraba el gobierno, no tenía la capacidad de continuar la operación, de pagar la deuda y pagar los servicios públicos y por eso el gobierno de Puerto Rico cerró. Eso no es una opinión, son los datos. ¿Y cuál fue la solución? Aprobar el IBU, meterle un impuesto al pueblo de 7%, que originalmente era 4, terminó siendo 7, whatever, de 7% y coger un préstamo de 6 billones de dólares para con eso no tener que enfrentar la quiebra, no tener que enfrentar el cierre del gobierno. Y esa es la historia. Maldita sea la madre, ¿por qué no vamos a la historia? Y en el 2006, el PNP y el Partido Popular se aprobaron en conjunto un impuesto a la venta donde el PNP, bajo Pedro Rosselló, se había dicho que tenía que ser un sales tax. El pan, la leche y la comida, más caro, la medicina. El anuncio de Aníbal que decía que Rosselló iba a darte un sales tax, pues el que lo implementó fue él, que se llama IBU, de 7%. Aníbal quería que fuera el arbitrio de 10%, y Rosselló quería que fuera un sales tax para que pareciera más a los estados de originalmente 7%, después bajo 4%, whatever. Y Aníbal lo cogió porque todo el mundo pensaba que iba a recaudar 2,000 y pico de millones de dólares. O sea, que en Puerto Rico se decía que el recaudo del IVA va a ser tan y tan grande. Chacho, que vale la pena. Olvídate, vamos a meterle eso porque va a haber dinero para repartir. Resultó ser que había tanta evasión que nunca recaudó tanto como originalmente se estableció. Eso también es importante estudiarlo. Termino el cuento porque en el 2006 aprobamos eso. Y el PNP le aprobó a Aníbal coger casi 6 billones de dólares prestados. Cuando llegó Fortuño, que dijo que iba a arreglar las finanzas y que iba a recortar el gasto y qué sé yo, lo que hizo fue que hizo exactamente lo mismo, pero en vez de coger 5 billones, que es lo que había cogido Aníbal, casi 6, cogió 11 billones más. Como parte de las famosas primeras leyes, incluyendo la Ley 7 de despedir empleados públicos, se aprobó el aumentar el margen prestatario del IBU para coger 11 billones prestados y no tener que cerrar el gobierno de nuevo mientras durara su cuatrienio. Y eso duró su cuatrienio. Y cuando vino el próximo gobernador, en agosto del 2013, la revista Barron's escribe aquel famoso artículo diciendo: Detroit quebró en mayo y todo el mundo está preocupado. Detroit es un nene teta. Miren para Puerto Rico, que tiene 73 billones. Detroit lo que son 18 nada más. Puerto Rico es el que está bien jorobado. Y Alejandro decía que había arreglado las finanzas en Puerto Rico. También. No sé, aquí todos los gobernadores han arreglado las finanzas. Todos los gobernadores han arreglado las finanzas. Haciendo todos los trucos de no pagar la luz, no pagar el agua, que las corporaciones públicas sean las que se endeuden. Lo que hizo Fortuño de coger el Banco Gubernamental de Fomento y meterle 8 billones de dólares en notas del Tesoro, en notas, perdón, de deuda, que después no había conforme pagarlo, porque tú le aprobaste un préstamo de 2 billones de pesos a carretera, sabiendo que carretera no tenía fondos para repagarlo, punto. Y como único se podía repagar ese préstamo era con un impuesto, que es la crudita de Alejandro. Esa es la verdad. Porque Alejandro tampoco estuvo dispuesto a reducir el gobierno, porque aquí nadie está dispuesto a reducir nada. Pues llegamos a las 2013 en agosto, y en agosto la revista súper prestigiosa de Barron's dice: mira, ustedes están quebrados, ustedes no tienen cómo pagar esa deuda. Y quebró Puerto Rico. Vete un poquito más para atrás. Alejandro cogió un préstamo
No, eso fue poco después de eso. ¿Te acuerdas? Sí, ya estaba el crédito degradado. Bueno, sí, eso fue un bridge loan. Con Melba Costa, y que ellos fueron los que obtuvieron el timbre. Sí, eso fue la portada del Caribbean Business, nunca se me va a olvidar. Una medida de pata, pero nada, ya está la historia. Pues la cosa es que el gobierno de Puerto Rico se ve con un préstamo, que era lo mismo que había hecho Fortuño y Aníbal, se ve con un préstamo después, y por eso el préstamo era una tasa de interés excesivamente alta, porque ya salió el artículo de Barron's, la revista, en agosto, y el mercado aguantó hasta que en febrero nos degradaron el crédito 2014. Desde entonces Puerto Rico está en una situación de insolvencia económica. Desde el febrero del 2014 Puerto Rico dijo, no puedo pagar la deuda. Y la Autoridad de Energía Eléctrica fue la primera y llegó a aquellos acuerdos de indulgencia y llegó Lisa Donahue. Todo este relato lo hago, Adolfo, porque hoy la gente dice que la Junta es la mala, que la ley promesa es la mala, que 10 años después nos quitaron nuestro derecho a gobernarnos. Pero usted no vio cómo administramos este país. Usted no vio que por 50 años estuvimos cogiendo de tonto al mercado diciéndole que primero yo pasaba hambre antes de no pagarte la deuda. Y yo puedo hacer los argumentos aquí de que los bonistas que compraron la deuda sabían el riesgo, que cogían una prima, que cogían... Todo eso yo lo puedo argumentar y lo he hecho, lo he argumentado. Yo soy de los que cree que había que reducir la deuda más de lo que se redujo. Todo eso, sí, chévere. Pero decir que nos hacía falta la ley promesa, decir que la Junta sin ni un vaso de agua. Qué imbéciles somos en el análisis. O sea, de verdad que somos unos niños. Somos tan poco honestos. La hipocresía, lo embusteros que somos como país, como administración pública, lo paqueteros que creemos que cogemos de tonto al mundo entero y el mundo entero se ríe de nosotros en la cara, porque nosotros aquí podemos cogernos de estúpidos, pero el mercado no. Nosotros aquí hicimos leyes, mira qué cosa más loca. Nosotros hicimos leyes que obligaban a que cualquiera que comprara un fondo mutuo tenía que comprarlo a fondos de Puerto Rico cerrados, creándole una demanda ficticia a los bonos de Puerto Rico. Y cuando quebraron los bonos de Puerto Rico, ¿a quién esclavamos? ¡A los puertorriqueños! Que eso fue un fraude. Pero, brother, yo sé, y el que no entiende lo que estamos diciendo, gente, en síntesis, si usted tenía par de pesos y quería ahorrar dinero en la bolsa de valores y en un fondo mutuo que fuera diversificado, se crearon unos fondos, tú tenías que poner el dinero en fondos de Puerto Rico y esos fondos de Puerto Rico resultaba que estaban invertidos en los bonos de Puerto Rico y por tanto cuando dejaste de pagar la deuda clavaste a los boricuas y los boricuas ¿qué hicieron? Pues vendieron esos bonos en agosto, entre agosto y febrero del 2013-2014, vendieron los puertorriqueños, que eran unas pérdidas enormes, y ahí llegaron los fondos buitres. Los fondos buitres compraron toda esa deuda que valía 100 pesos, la compraron a 15 pesos. O sea, tú, puertorriqueño, perdiste 85 pesos. Y hubo un legislador que perdió eso. Hubo un legislador que hizo una consulta. No, pero no fue Batia. Hubo un legislador que en aquel momento era popular, hizo una consulta en ética precisamente para invertir en esos fondos. Le dijeron que sí, legislaron y perdió prácticamente todo. Al día de hoy, un gran tipo. Pero recuerdo y estar presente en esa mesa, era hacer esa consulta y perdió un saco de chavo y él legisló ese tipo de cosas y por eso fue que pidió una consulta. Para Adolfo, era súper atractivo invertir en los bonos de Puerto Rico si eran 10% de rendimiento anual. Por la triple exención eran 10% de rendimiento anual sin riesgo porque alegadamente pasaríamos hambre antes de nosotros no pagar esa deuda. Y cogimos de estúpido al mundo. Y el mundo entero invirtió en Puerto Rico, especialmente los puertorriqueños que por ley estaban obligados a invertir en bonos de Puerto Rico a través de los fondos mutuos aquellos. Esa frase de cogimos de tonto hasta los nuestros llegó antes que el chat. Llegó antes. Estoy de acuerdo. Pero el punto es, y creo, ¿verdad?, que esta historia yo sé que es mucho más larga y más compleja que lo que acabo de decir. Hay que hacerla. Porque cuando se cumplen 10 años de la ley promesa, nos gobiernan los mismos que nos trajeron a donde estamos. Nosotros estamos quejándonos de que tenemos una junta, pero nosotros fuimos los que fuimos a pedirle al Congreso que nos diera una ley de quiebras. Y dígame, ¿qué ley de quiebras, qué ley de tú puedes reestructurar tu deuda no va a tener algún tipo de supervisor o tutor? Es que eso no existe. O sea, somos tan infantiles estamos en el columpio, como tú dices, en el análisis político aquí. O sea, nosotros pretendemos que nos den una ley de no pagar la deuda que cogimos de 72 billones de dólares. No quiero pagar, te cogí 72 billones prestados y no te lo quiero pagar. Y pretendo que nadie supervise eso.
que no te pongan un tutor o alguien que te chequee tus finanzas. Poco poder le dieron a la Junta, dicho sea de paso. O sea, entonces aquí, si nada se arregla, es culpa de la Junta. Porque esa es la verdad. Aquí tú escuchas a la gente, somos tan infantiles que yo escucho a la gente decir a la Junta ni un vaso de agua. O sea, no podemos hablar con la Junta. Yo escuché decir eso ayer a Víctor Sánchez Inocencio y honestamente me parece risible. Unas personas tan profundamente intelectuales pretenden coger de estúpida a la gente. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que yo voy a decidir que no te voy a pagar 72 billones de pesos y no va a haber ningún tipo de supervisión? Yo voy a hacer una ley. Ah, no, que es que lo que pasa es que esa ley es del Congreso. Pues gente, Argentina no era del Congreso. Argentina fue y como para coger prestado, para que te den credibilidad, tú vas a los mercados donde hay capital. ¿En qué mercado fue Argentina a coger prestado? Pues a Estados Unidos. Y tú fuiste allí y te fuiste a Nueva York y hay unas reglas de ese juego y usted se expuso a esas reglas. Igual la troika cuando fue Grecia. So, ¿cómo vamos a decir, por un lado, a la Junta ni un vaso de agua? Y por otro lado, también cuando la Junta toma decisiones, entonces también culparla de que no hace lo suficiente. Pues espérate, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es insuficiente, pero a la misma vez no voy ni a hablar contigo? Porque tienes que decirme que hace falta una junta fuerte entonces. Yo estoy de acuerdo. Hace falta una junta, pero ¿por qué no se legisla una junta fuerte? Porque los demócratas decían que Puerto Rico necesitaba un alivio y que Puerto Rico era una jurisdicción propia y que no podíamos ser un soberano sometido. Y los republicanos decían, tiene que pagar la deuda completa. No, la linda que yo no voy a... ¿Cómo yo tengo que pagar la deuda y Puerto Rico no? Porque los estados no tienen derecho a no pagar la deuda, los estados tienen que pagar la deuda. Y se llegó a un acuerdo, y el acuerdo fue, vamos a hacer esto de una forma de dar una junta que supervise pero que no tenga real poder. Porque cada vez que la junta decide que una ley no va, tiene que ir al tribunal y esperar 3 años a lo que el tribunal resuelve si es válida o no es válida la ley. Así que a la larga, nuestros políticos buscaron otra vez el subterfugio. Lo mismo que hizo Hernández Colón en el 1974, que aunque la Constitución decía que había que cuadrar los presupuestos, él dijo, bueno, la Constitución dice que hay que cuadrar el presupuesto con lo que tengo en caja, pero el secretario de Justicia me dice que puedo coger un préstamo y con eso yo lo tengo en caja también, ¿verdad? Porque si yo cojo un préstamo, yo tengo chavos en caja. Ah, pues cuadrar el presupuesto con un préstamo. Y de ahí en adelante todos los gobernadores cuadraron con algún tipo de préstamo directo o indirecto a través de las corporaciones públicas sin pagar o pagar y jugaban el jueguito, no te pago la luz por 500 millones o no te pago a los biles en este caso de los hospitales, no pagaba, y así cuadró el presupuesto. Y esa es la historia de cómo fue que cogimos de estúpido al mercado. Hasta que en el 2014 el mercado dijo, no me vas a coger más de estúpido, y degradaron el crédito de Puerto Rico. Nos respetaron a Lisa Donahue a cambio no pagar 700 millones de pesos. Porque eso fue. Nosotros pedimos, mira, no tengo que pagarte 700 millones. Y literalmente nos íbamos a quedar sin combustible para operar la Autoridad de Energía Eléctrica. Gente, no estoy exagerando. Literalmente, bajo el gobierno de Luis Fortuño, se cogió un préstamo y cuando llegó Alejandro para tener que pagarlo, no había los fondos de 726 millones, si no me equivoco. Y los bancos nos dijeron, yo te voy a dar un acuerdo de que no tengas que pagarlo, siempre y cuando pongas a una tutora, Lisa Donahue. Y ella llegó aquí y hizo no bien o lo hizo mal, esos son otros 20 pesos. Nosotros nos pusimos en la posición de que nos pusieran un tutor. ¿No nos gusta el tutor? Pues hagamos las cosas bien, recortamos nuestros gastos indebidos, eliminemos la corrupción, pasemos legislación para que si usted quiere aprobar un préstamo, el pueblo tenga que votar a favor de eso en un referéndum, que no se pueda cuadrar presupuestos con préstamos. Todas esas cosas que alegadamente están en el plan de ajuste y sabrá Dios cuándo realmente las aprobemos y veremos a ver cuando llegue el momento de la verdad. Reduzcamos las pensiones Cadillac, hagamos las medidas. Pero como no estamos dispuestos a eso, no somos los niños infantiles que le echamos la culpa a la Junta, o la culpa a Estados Unidos, o la culpa a la colonia, o la culpa a otro, porque nunca la responsabilidad es mía. Nunca. El médico tiene que hacer la dieta por mí. El médico tiene que tomarse la receta del medicamento por mí. Pues sigamos así y volveremos a la misma situación y no cambiaremos nada. Y cuando vuelva a pasar, volveré yo a lo mejor a estar aquí gritando, a lo mejor estoy sin voz ya en ese momento. Mira, tú hiciste un recuento histórico ahí que para mí es importante y yo también, en 1974, estaba revisando mientras te escuchaba quiénes eran los legisladores en ese momento.
y eran individuos que uno cataloga que eran personas serias, ¿verdad? Estaba Severo Colbert, estaba Miguel Hernández Agosto, estaba Ronnie Jarabo en ese momento, estaba Presby Santiago, gente seria, ¿verdad? Justo Méndez, Rubén Berríos Martínez. O sea, había un grupo de legisladores que yo creo que, ¿verdad? Uno pudiese decir que eran personas por lo menos inteligentes con relación a los demás. Además de eso, fíjate que en esa opinión de justicia fue la opinión que asumió entonces en aquel momento la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado para aprobar entonces ese presupuesto, porque en aquellos momentos el gobernador era prácticamente dueño y señor del gobierno. Hernández Colón, antes era Muñoz Marín y según así iba pasando el tiempo. Yo voy a traerte a los tiempos presentes y tú haces un recuento que yo estuve presente en el momento de cuando se aprobó el IBU, cuando se llegó a aprobar, que se creó aquel comité donde incluso estaba el monseñor Martínez, ¿qué se llama? El de San Juan. Así que había hasta un asunto religioso ahí para poder llegar a un acuerdo. Y Aníbal hizo aquella marcha de Fortaleza, el Capitolio, reclamando cosas y demás. Así que también hubo un Marcha poquito por las de... habichuelas de esa, ¿no? exacto. Y incluso por ahí estaba, con todo el respeto también que le tengo, estaba el gángster y todo, que también Sí. participó de ese asunto. Que yo pues... Sí, pero era en protesta, no era a favor del impuesto. Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que como aquello todo se juntó al mismo tiempo. Fortuño asumía que era un asunto de que él lo que estaba haciendo era reorganizando nuevamente, refinanciando la deuda en aquel momento y que se iba a ahorrar un montón de dinero. El problema fue que se acogió al 3.9% y terminó pagando el 7%. Así que lo que se iba a beneficiar en algún momento dado también se fue a ajuste en términos de lo que sucedió. Y al día de hoy estamos, que mi problema con la Junta, y ya mismo voy con el comentario de un vaso de agua, porque yo creo que ya está bueno. Mi problema con la Junta es que desde que ella está son $5 billones adicionales. Así que decir que se recortaron gastos desde que la Junta está es mentira. El beneficio que sí Puerto Rico ha tenido directo de eso es que no se ha pagado la deuda por todo ese tiempo, por el asunto del stay y las demandas y demás, y un montón de gente que se fue a la quiebra porque no podía demandar al gobierno porque nunca les pagó. Y un montón de empresas también se fueron que no tuvieron nada que ver con el asunto de los bonos incluso. Así que esa es la historia con relación a eso. En el caso de Víctor García Saginacio, te tengo que decir lo siguiente, yo siempre me había puesto el rigor de no decir nada porque yo le tengo una gran admiración a Víctor, tú muy bien sabes, fue mi jefe en mucho tiempo. Yo también. Y lo considero una de las personas más brillantes en Puerto Rico. Yo sé que él no necesariamente piensa lo mismo que yo pienso sobre él sobre mí, porque me lo han dicho. Pero inmaterial a eso, el decir que a la Junta ni un vaso de agua, utilizando una frase que él utilizaba en algunas ocasiones en el hemiciclo, es que aparentemente llega un punto en que se le tupen las neuronas a la gente y no pueden llegar a analizar precisamente lo que es este tema de las finanzas en Puerto Rico. Así que yo voy a asumir la postura de que es que hay gente que se le tupen las neuronas en ese momento. No, que el fanatismo religioso es así. Y ahí voy. Es religión. A eso voy. Si no hubiese Junta, Jay, ¿cuál era la posición de esos que dicen que hay un vaso de agua? Porque nos iban a llevar a que nos iban a embargar las cuentas. La Constitución que él mismo defiende en algunos momentos, porque él se sabe la Constitución de memoria. Eso me consta, que él se sabe la Constitución de memoria. ¿Cuál es la posición? Congelaron las cuentas para que no hubiese pago para poder llevar a que las patrullas salieran a la calle. Para que no se le pudieran dar a los niños, no se le pudiera dar educación. Esa es la propuesta del vaso de agua. No, la propuesta es peor. Es Disney. Es que no pagar nada. Es no pagarlo y que los bonistas breguen con eso. Claro, no pagar nada. Y no va a haber consecuencias. Y no van a embargarnos nada. Y no van a coger todo el dinero que viene a Puerto Rico y coger y confiscarlo en el muelle. Claro, Y que el gobierno federal nos siga dando dinero. Y que ellos van a quedarse como si nada. ¿Por qué? Porque tú dices que no. Pues mira, sí. Dice, porque aquí estamos esperando. El gobierno federal está esperando a ver qué opina Víctor, lo que opina María de Lourdes, que es la otra que he escuchado decir eso. Perfectamente, no hay ningún problema. Esa es su posición, ese es su gran olimpismo dentro de su cabeza, que ellos mismos saben que es una estupidez lo que dicen con relación al pago de la deuda en cualquier lugar.
incluyendo lo que sucedió en Argentina, ¿verdad? Y la posición incluso de fanáticos de acólitos también de él, de lo que pensaba Alfonsín cuando vino después de lo que fue la dictadura en Argentina. Vamos a hablar esa parte en plata como realmente es. Así que dejando la estupidez a un lado, ¿verdad? Y los deseos caprichosos de alguna gente por razones ideológicas o religiosas, porque son fanáticos religiosos de lo que ellos creen y de lo demás. Te tengo que decir lo siguiente con la ley promesa. Yo creo que Alejandro García Padilla hizo lo correcto cuando fue con Pedro Pierluisi a buscar la ley promesa. Me parece que hicieron lo correcto cuando fueron los dos juntos al Congreso a solicitarla. Me parece que si no hubiese sido por eso, Puerto Rico al día de hoy estuviese aún en la prángana, no hubiese podido. Entonces sí, la migración hubiese sido exponencial a lo que tenemos al día de hoy. Así que yo tengo que, de alguna manera, pensar y decirte que en ese momento histórico, a pesar de las equivocaciones que Alejandro tuvo en su gobierno, a pesar de las equivocaciones que pudo haber tenido Pierluisi en su gobierno, creo que hicieron lo correcto en ese momento dado de unirse para poder manejar el asunto de la ley promesa. Mi problema con la ley promesa, como te dije, $5 billones adicionales en presupuesto son $5 billones Pero es que eso nos toca a nosotros, Adolfo. O sea, mi problema con esto, con esos argumentos y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Mi problema es, sí, yo tengo 5 billones de gastos más que antes de la ley promesa. Nos sacan de nuestro bolsillo 5 billones más de lo que se sacaba antes. 5 billones todos los años más de lo que nos sacaban de nuestro bolsillo antes de la ley promesa. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Y cualquiera me va a decir, pues, ¿y por qué la Junta no le pone presión a Puerto Rico? Adiós, pero no es que es colonial. Sí, pues entonces no puede ser las dos cosas, o sea, no puede ser. ¿Qué pasa? La Junta resolvió el problema de Estados Unidos. Una vez para eso vino. Para eso vino. Ellos resolvieron el problema de que el mercado de valores de Estados Unidos no colapsar el mercado de bonos municipales. Así eso es. fue. Y una vez y una vez Puerto Rico aprobó el plan de ajuste de COFINA y de GEO, se acabó. Se acabó. Faltaba el de energía eléctrica. Y la Autoridad de Energía Eléctrica continúa allí. Y vean la hipocresía. Porque no queremos pagar la deuda de energía eléctrica, porque ¿quién quiere pagar esa deuda de $12 billones? Pero no queremos la ley que habilita que no la paguemos. ¡Qué estúpidos somos! Somos unos infantiles. ¡Qué niñitos! Somos unos niños. No, pero te voy a dar un ejemplo de cómo es que la Junta a veces opera y a mí me da esta vergüenza. Y vamos a traer los tiempos actuales. Que lo tenemos más fresco en la memoria. Porque yo veo aquí que hablamos de estos temas, ¿verdad? Y te voy a decir, vuelvo y te digo, el presupuesto de aquí de Puerto Rico, el de los 5 millones de pesos adicionales, se aprobó ayer. Aquí estamos en la estupidez, en la tontería, en la idiotez de decir que es que hay revanchas, de que hay cosas, de que esto, de que si lo otro. Eso es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa. Vamos específicamente a esos temas para que tú veas por qué es que yo si fuese la Junta, yo me hubiese ido frustrado. Me hubiese ido, mira, de verdad que el último que apague la luz, porque aquí no pasa nada. Porque ellos están pasándola bien. Bueno, ellos cobran bueno. Bueno, porque es que todo el mundo está en el cogioquerismo de ver cuántos chavos cojan por aquí eso, al lado. O sea, ¿por qué si tú eres la Junta vas a estar molesto? Pues problema de ustedes que no resuelven sus problemas. Yo sigo cobrando. Y ¿cuánto le cobra el macho 600,000, 700,000 pesos? Mujica. ¿Cuánto le cobra Mujica? Con los gastos reembolsados, $1 millón de pesos. ¿Por qué yo me voy a querer ir si tú me quieres seguir regalando $1 millón de pesos porque tú no haces lo que hay que hacer? El médico no te dice, deja de venir, no te voy a dar más la receta. El médico la psicóloga no te dice deja de venir, no te voy a dar más la tutoría. No, o sea, la nutricionista no te dice deja de venir, yo te sigo cobrando, ya tú estúpido, si no haces la dieta, claro. pende. O sea, pues estúpido tú, que no haces la dieta, pues si yo te dije a ti, esta es tu receta y tú no te quieres comer la receta. La Junta propuso disminuir municipio y crear county. Y no pasó nada. No se hizo. La Junta propuso reducir la deuda de las pensiones, especialmente los Cadillac. No pasó nada. No pasó nada. Más, el gobernador de ese momento, oye, es que me acordaste eso y uno le da angina de pecho. Alejandro, lo escuché los otros días decir que 6 meses antes de él irse del gobierno, le dijeron que había que reducir las pensiones, que había que reducir unos gastos y que él dijo, no, que eso que lo haga el próximo gobierno porque ya yo me voy de salida. ¡Mentira! Era para ganar elecciones. Para que el de su partido. Pero si él hizo la campaña en el 2012 criticando que Fortuño propuso reducciones a las pensiones y después él las implementó. Y dejó un informito. Tú sabes, whatever. Pero nada, en fin, a mí mi punto con esto, Adolfo, es que somos tan niños en el análisis. Cuando yo leo los periódicos, yo digo, pero
Pero en serio, vamos, o sea, ¿de verdad este es el debate de niños infantiles que vamos a tener en Puerto Rico 10 años después? Mira, es que te voy a dar un ejemplo porque es que no sabemos nada y porque seguimos siendo los mismos niñatos de siempre. En la legislatura que usted escogió, la que usted escogió esa. Hoy está el debate, y a esto lo quiero decir, para darte un ejemplo, vuelvo y te digo, reciente. Hay un individuo que está histérico, como gallina sin cabeza, porque le redujeron unos chavos en la superintendencia del Capitolio. ¿Verdad? Para darte un ejemplo, para que la gente entienda, para que vea cómo es que aquí no pasa nada y cómo es que aquí, no, de verdad que es frustrante. ¿Tú sabes por qué le redujeron los 600 millones? No fue el gobierno, fue la Junta. ¿Tú sabes por qué? Porque hace unas 2 semanas atrás, cuando le sobraron los chavos que le quitaron, se los repartieron en bonos de verano a los empleados. Y la Junta no lo ve. En serio. Y me quejo y digo que es el otro. No, pues que tú fuiste que lo regalaste. Estás regalando el dinero de la gente del pueblo. Y digo que es dinero para la construcción y mantenimiento del Capitolio, del distrito capitolino, y realmente lo que hice fue que se lo di en bonitos a mis padres. Se lo repartía en bonitos a los empleados de él, porque él es el que maneja los fondos de la superintendencia. Y eso la Junta no lo ve. Y se lo repartió mientras estaban analizando el presupuesto. Tú sabes, por eso es que la Junta va a quedarse aquí hasta todos los últimos días de Dios. Y esa es la verdad, eso no tiene que ver. Entonces, y los otros asuntos, que si... No quiero traer tampoco el tema, ¿verdad? De lo de ICG y la tontería, porque me parece que no hay pena ni mencionar de que el tipo defiende a la organización, a la empresa o a la oficina de la esposa de su principal asesor. No quiero ni hablar de eso, porque a ver, ciertamente es una tontería y a mí me enferma ver cómo que hay gente aquí en Puerto Rico que ve a estos individuos que de momento no utilizan la capa de Superman, usan una sotana de pulcritud y quieren salir volando y dicen que ni la kriptonita les hace daño, pero son los pulcros de la vida y lo que quieren es hacer es precisamente utilizar los fondos donde la Junta incluso antes le ha permitido llevarse los contratos de sus amigotas y de sus amiguitos para después financiar la campaña de los senadores que están allí con él, que al día de hoy son igual, están plegados a donde él, porque no les importa el presupuesto, no les importa ayudar a nadie, no les importa que hayan policías, no les importa, lo que les importa son los chavitos, como hay uno que dice por ahí, chavitos es lo que les importa, nada más por eso, Hugo, no puede, pero eso es una de las partes, nada, quizás le dediqué mucho tiempo a eso. Aquí la Junta de Supervisión Fiscal, que fue una junta aguada, que tanto es así que antes era una junta de control fiscal, que fue lo que se presentó al principio, terminó siendo una junta de supervisión, de mirar lo que estaba pasando, no de controlar. Y eso es lo que tenemos al día de hoy. Y lo mejor que le pasó a Puerto Rico sobre la Junta fue precisamente el tema del stay, de aguantar el pago, porque no teníamos dinero. Y los 700 millones de pesos que tú dices, al otro año eran 1.200 millones de pesos en deuda. Así que fueron 700 en uno y 1.300, eran 2.000 millones de pesos en 2 años, que no había dinero absolutamente para absolutamente nada en Puerto Rico. Entonces me vienes a mí a decir que la Junta ha sido, yo no digo que es una bendición, porque la bendición no es una que la llegó la Junta. Lo que pasa es que lo que hemos tenido ha sido una maldición de los que han administrado y que los legisladores han mantenido y que han manejado allí. No es que la Junta sea una maldición, no, lo que fue la maldición fueron los que nos llevaron a esto. Los que nos llevaron a esto, porque todos son cómplices. Pero Adolfo, mi punto es, yo puedo entender eso. Lo que no entiendo es cómo, en vez de haber un ejercicio de introspección y reflexión, lo que hay es, hay que la Junta se vaya, hay que la ley... Mire, gente, la ley promesa, como toda ley de quiebras. Entonces, rápido, y el peor de todo, este es el peor. Mire, yo recogí firmas para la auditoría de la deuda, porque yo creo que la auditoría de la deuda es importante. Pero el que tú audites la deuda te da argumentos para tú llevar al tribunal, pero no te garantiza que no pagues la deuda. No. O sea, si yo te di el dinero... Puede ser exigible en el momento inmediatamente. Si yo te di bajo engaño... Aquí yo tengo el dinero. Toma, aquí tienes 10 millones. Yo te lo di. Y socolor de un subterfugio tú no me lo pretendes pagar. ¿Tú crees que yo no tengo remedios legales algunos para yo poder... Legales e ilegales, porque ilegales es en la calle, ¿verdad? Es que somos tan infantiles. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que yo escucho a gente súper intelectual diciendo estas estupideces. O sea, porque somos niños. O
sea, yo veo a la gente, pero que súper duper respetada, gente que yo diría, pero que estos son los non plus ultra. ¿Y dónde está ese? O sea, tú lees los periódicos de hoy, Adolfo. Dime, ¿qué hemos aprendido? No, si es que el problema es, o sea, Tomás Rivera Chats hoy da una cita olímpica en el periódico El Nuevo Día. Yo me quedé bobo. O sea, la cita es, te la voy a leer, pues que de verdad que es una cosa para mí impresionante. Dice el presidente del Senado: el neto de lo que han sido las aportaciones de la Junta de Control Fiscal no es halagador. Más allá de ponerle un detente a los embargos de los cuales pudiese haber sido objeto Puerto Rico frente a los acreedores, la Junta de Control Fiscal no ha hecho grandes aportaciones. Eso es poca cosa. Ok, o sea, presidente del Senado, la deuda que tú aprobaste refinanciar bajo Luis Fortuño, porque tú eres el presidente del Senado, los 11 billones de Cofina, por ejemplo, y que él aprobó, de hecho, sea de paso, la reestructuración, tanto de Cofina como GO. Tú me estás diciendo que nada más el ponerle detente a los embargos, pequeño detalle. Qué poca cosa. Qué poca cosa. Tú me estás diciendo, o sea, el presidente del Senado dice, oye, la única aportación que tuvo la Junta fue que no nos embargaron las cuentas. ¡No me jodas! Y eso es poca cosa. O sea, tú tenías dinero en una cuenta de banco, te le iban a congelar en lo que se resolvía el caso legal y no te lo congelaron gracias a que vino un síndico de quiebra y dijo, no le congele los chavos, déjame verlo para asegurarme que no los malgaste, pero no me lo deje, que no pase hambre el muchacho, que tenga para medicamentos, que tenga para policía. Y él lo dice como si eso fuera poca cosa. Yo estoy en desacuerdo con los acuerdos de la Junta porque yo creo que deben haber sido más agresivos, pero la legislatura de Puerto Rico los aprobó. O sea, los que nosotros elegimos aprobaron el plan de ajuste de COFIN y de GOs. La Junta no impuso esos planes de ajuste. La Junta no podía imponerlos porque la ley promesa no le delega esa autoridad. La autoridad está delegada a la legislatura de Puerto Rico porque parte de los defectos o virtudes de la ley promesa es que querían hacer una dictadura soft, una dictadura blanda, para que no nos quejáramos mucho y en el mundo entero dijeran, mira, Estados Unidos tiene todavía colonias con 3 millones de habitantes. Eso fue todo. Y una vez Estados Unidos resolvió su problema, enviando una junta para evitar que fuera un salpa afuera, ya. Pero, oye, pues sí que lo que les importa es los chavitos de la superintendencia. Tú le estás pidiendo demasiado de muchas cosas a estos tipos. Lo que les importa es poder hacer el monumento del gallo. Eso es lo que les interesa. A ellos no les interesa que por lo menos los maestros pudieron recibir su pensión de 500 pesos, que no tenían derecho al seguro social porque la legislación decía que no iban a quitarle seguro social. A ellos lo que les interesa es el monumento al gallo. Ese sí es el que les interesa. Esa es su política pública. Porque lo que los intereses son esos, no es ningún otro. No son ningunos otros. Las aportaciones, oye, que la Junta haya permitido, y yo no estoy defendiendo a la Junta, yo he sido crítico de la Junta en 1000 cosas que ha hecho, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo, eso es parte de los procesos. Pero venir aquí a decirme que como que el evitar el pago de la deuda, cuando te pudieron haber embargado las cuentas del gobierno en media hora para el pago de toda la deuda, ¿ah? No de la que se renegoció, de toda la deuda. Es una poca cosa. Mira, y cuando tú lo ves que las peleas que se están tirando al día de hoy es que si los 20 pesos de aquí, de la superintendencia, que si le quitaron 40 pesos al otro, que si le dieron 5 pesos al otro, y los sustantivos, ¿dónde están? Las pensiones, ¿cuándo las vamos a tocar? ¿Cuándo vamos a manejar el tema de la autoridad eléctrica? No hay voluntad para eso, Adolfo. Pero de nuevo, nosotros queremos no pagar la deuda de energía eléctrica, pero no queremos la ley que faculta que no la paguemos. O sea, mira lo infantiles que somos como pueblo, como país, como jurisdicción. Que tú me estás diciendo a mí que yo hoy no estoy pagando la deuda de 15 billones si le incluyen los intereses. 15 billones que no estoy pagando desde el 2016, 2014 incluye los acuerdos de indulgencia, 2016, 10 años que no he pagado esa deuda. Y no la estoy pagando gracias a esa ley y tú todavía dices que la ley es mala. Pues ponte a pagarla. Págala. No, lo que pasa es que... o que embarguen las cuentas. Pídele a la Junta que retire la demanda. Es que son muy valientes para defender el bolsillo de ellos. Pero son unos cobardes cuando tienen que defender el bolsillo de la gente y de las futuras generaciones.
Son muy valientes para defender el bolsillo de hoy, de cada uno de ellos, pero son unos cobardes para poder defender el bolsillo de la gente actualmente que se está teniendo que mudar de Puerto Rico y para defender entonces las futuras generaciones que todavía no han nacido y que por lo menos van a tener que luchar por Puerto Rico al día de hoy. Por eso, pero ¿por qué esa legislatura y esos que dicen que la Junta ni un vaso de agua? ¿Por qué no le piden a la Junta que retire la demanda? Cagan un fondito, pero que lo retiren hoy, que lo retiren y que dejen que embarguen las cuentas de la autoridad y del UMA y nos veremos en los tribunales a ver cómo resolvemos ese problema sin que sea en el Tribunal de Quiebra Federal. ¿A que no hay babilla para eso? Vale, vayan a Washington. Porque no hay babilla para eso, Adolfo, porque es que de nuevo, todo el mundo es olímpico hasta que llega la hora, todo el mundo es ideológico hasta que llega la hora de que esta tarde se te va la luz y no vuelve. Esta tarde. O sea, esta tarde no hay con qué pagar el combustible. No estoy exagerando. Esa fue la situación que se vio Alejandro. Así es. Esa es la verdad. Puerto Rico se vio en una posición de no tener con qué pagar el combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica y que se apagaran todas las plantas. Esos son los datos. Que no salieran las patrullas. Esa es la historia. Esa es la historia. Así es. Y Puerto Rico, ¿y qué pasa? Que fuimos allá al gobierno federal a decirle, gobierno federal, dame un rescate. Y ellos dijeron, no te voy a dar un rescate. Te voy a dar una ley con defecto que te va a permitir reestructurarte. Y nosotros nos hemos reestructurado. Porque pudimos haber aprovechado la ley promesa para disminuir el municipio, pudimos haber aprovechado la ley promesa para disminuir el gasto público, pudimos haber creado un fondo de inversión para atraer inversión a Puerto Rico real y no los paquetes que hemos aprobado. Pero, brother, no hicimos nada de eso, desaprovechamos la crisis y ahora la culpa es de la Junta y la culpa es de la ley promesa. O sea, no es la culpa que del 1974 todos los gobiernos de Puerto Rico cuadraron el presupuesto con préstamos y con deuda extraconstitucional de no pagar las corporaciones públicas. Y esa es la historia. Todos los presupuestos se aprobaban con préstamos. Todos. Porque es más, llegó un punto que había una emisión de deuda, yo me acuerdo que Toñito Silva decía, que había una emisión de bonos tradicional, que todos los veranos en Puerto Rico se hacía una emisión de bonos. O sea, había una tradición de coger un préstamo para poder cuadrar el presupuesto, gente, porque en todos los veranos, cuando se acaba el presupuesto, que es en junio 30, un día como hoy, se acaba el presupuesto y empieza el primer presupuesto, el año fiscal, el 1 de julio. Pues se cogía un préstamo para cuadrar el presupuesto. Se celebraba San Valentín el 14 de febrero y se celebraba el 1 de julio, la cogía préstamo. Y así se cogía un préstamo y se resolvía y que el próximo resuelva. Pues llegó un día en que no te prestaron más. La culpa es nuestra. Podemos ponernos de pie y dejar de estar en la mamadera estúpida esta que estamos, ideológicamente imbécil. No, porque hay unos que son adictos a seguir mamando.